en las palabras de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? En el idioma, en los soportes y en los formatos que se escribieron. Principalmente debemos entender que las escrituras se fueron transmitiendo principalmente en una manera oral, transmitiendo de padres e hijos. Ciertamente tenemos algunos fragmentos como el Cántico de Lamec, el Cántico de Moisés, el Cántico de Débora, y que posteriormente se fueron enriqueciendo esta tradición a través de cuando llegaron a Egipto, posteriormente en el transcurso de ahí de los 40 años de destierro, etcétera, hasta llegar a Canaán. Ahora, conocemos que hay algunos escritos también en piedra, en arcilla, en tablillas de cera y en otros materiales. Principalmente en las tablas, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de las tablas de Moisés o las 10 palabras, en un idioma que se llama el paleohebreo o el hebreo antiguo, que data del siglo XII antes de Cristo, y que es el idioma que se hablaba en Canaán. De hecho, el libro de Isaías, capítulo 19, menciona que es una lengua cananita, y en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, que era el idioma que hablaban los hebreos. Posteriormente, a la roca o a la piedra, a las tablillas de arcilla y a otros materiales, también se escribe en el papiro. El papiro es una planta acuática que nace cerca del río Nilo y en el cual se trabaja, se corta, se entreteje y posteriormente con una prensa se aplana y queda de madera de hoja. Posteriormente se van pegando para dar el formato rollo. Precisamente también debemos entender que ese es un material que se va degradando, que se va pudriendo, y precisamente se tienen algunos manuscritos, algunos fragmentos de estos manuscritos en este material. Y también está digamos, el pergamino, que es el material también más durable y que precisamente son piel de animal que son tratadas. Se le llama pergamino, precisamente se habla que nació en la ciudad de Pérgamo. Tenemos aquí en esta sesión, o en esta sección, digamos, la sección de arqueología. Precisamente quiero mostrarles la tablilla que les mencionaba, en una tablilla cuneiforme, que es en forma de cuña, que se trabaja con la cuña, y algunas, digamos, materiales o herramientas que se usan en la arqueología. Pero la pregunta es: ¿por qué es tan importante la arqueología? Precisamente por los grandes descubrimientos que se han hallado. Pues en 1947 se halló los famosos rollos del Mar Muerto, no sé si lo han escuchado, o los famosos rollos de Qumran, que estos descubrimientos se hallaron en 1947 por un joven beduino que buscaba una cabra, y al final del día estaban entrando algunas piedras, escuchan que quiebran, huyen y posteriormente van en búsqueda pensando que era un gran tesoro, y se hallan estas vasijas en el cual traían algunos rollos, unos rollos cubiertos de lino fino, precisamente, y que comenzaron a querer venderlo, pero no sabían el valor hasta que un estudioso llamado Zucchelli conoció qué manuscritos eran, y se descubrió que entre esos manuscritos estaban los manuscritos de los rollos de Isaías, los manuscritos, algunos documentos de los pueblos esenios y algunos libros apócrifos. Fueron descubiertos más de 800 manuscritos, o sea, más de 800, 900 manuscritos, entre fragmentos en hebreo, en griego y en arameo, y en materiales como en papiro, pergamino y en tabla. Fueron estos descubrimientos. Aquí tengo el rollo de Isaías, el primer rollo de Isaías que se llama, y este rollo mide 7.38 metros, en el cual está en una escritura que se llama hebreo cuadrado. Los judíos posteriormente son llevados a Babilonia, y entonces ellos adoptan el arameo, en donde también nace este hebreo que se llama hebreo cuadrado y que se llama de lectura continua, precisamente porque no hay ninguna separación. Ahora, debemos entender que es totalmente, este idioma hebreo es consonántico y no tiene vocales, se escribe de derecha a izquierda. Estamos hablando entonces que la Biblia es una revelación progresiva, porque se va revelando Dios a la manera de que el hombre pueda entender.
Y precisamente tenemos la cuestión de cómo ellos entendían la redención, entendían la salvación, entendían el culto, a la adoración a Dios. Y tenemos que en el libro de Éxodo nos habla la construcción del tabernáculo o la tienda de reunión. Y podemos entender que se habla de los sacrificios para la remisión de pecados. Y aquí tenemos una réplica del tabernáculo enseñando las secciones, lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El hombre solamente podía llegar hasta la entrada. Y el sacerdote se tenía que purificar con el lavacro y tenía que hacer un sacrificio por sí mismo. También, igualmente que el sumo sacerdote, posteriormente, con la sangre, entraban al lugar santísimo, en el cual rociaban 7 veces en el propiciatorio, que es donde está el arca de pacto. El arca de pacto contiene las tablas de Moisés y la vara de Aarón y el maná. Pero esto representa que los querubines mirando hacia abajo, que el hombre quebrantó y hay un juicio. Cuando entonces el sumo sacerdote entra y rocía 7 veces, significa un año de perdón. Para ese entonces, pues lo podemos entender como algo, como un culto. Pero en el libro de Hebreos se nos revela el verdadero significado de todo esto que es el culto judío. El sacrificio, él dice que el lavacro, debemos lavarnos, el sacrificio y la sangre que es derramada en el lugar santo. Dice el libro de Hebreos que entra Jesús como sumo sacerdote al lugar santo, derramando su propia sangre, y tenemos el perdón de pecados y podamos entrar confiadamente al trono de gracia. Bueno, ahorita nosotros lo entendemos porque tenemos el Nuevo Testamento. Conocemos que ya el Nuevo Testamento es la revelación que Dios nos habla sobre la redención del hombre y sobre Jesús como el culmen de esta revelación. Pero en ese entonces solamente se conocía como un culto donde había un momento de poder tener cada año el perdón de pecados. Entonces, esto es parte del Pentateuco que se termina ya posteriormente. Algunos mencionan que en el tiempo del exilio, pero bueno, es parte de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea que conocemos como el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y en arameo. En arameo, en algunas porciones, por ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 2 al capítulo 7, y el libro de Génesis, un nombre, y el libro de Nehemías, porciones en arameo. Y entonces, por eso también se le llama la Tanakh, porque también la Biblia hebrea se divide muy diferente como nosotros la conocemos. El Tanakh se divide por la ley, los profetas y los escritos. Entonces, estamos hablando del Antiguo Testamento. También se traduce al arameo llamado los Targumim, y también tienen algunas explicaciones. Por ejemplo, en el principio creó los cielos y la tierra. Y el Targumim nos hiciera, Dios creó los cielos y la tierra, pero no creó, todavía no estaba creado el hombre, todavía no estaba creado los animales, todavía no estaba creado. Esa es parte como una explicación que dan los Targumim. Ahora, los judíos, después de ser conquistados por Babilonia, son conquistados por los medios y persas. Recordemos el libro de Esdras, nos habla de Ciro de Persa como el rey, pero ya posteriormente, para el siglo III y IV, 335 más o menos, 340, Alejandro Magno conquista la tierra conocida e impone el griego. Y entonces también hay judíos que ya no hablan el hebreo ni el arameo, sino griego. Algunos judíos desde el cautiverio babilónico huyen hacia Egipto. No sé si han leído el libro de Jeremías, que menciona, creo que también él es deportado para Babilonia, para Egipto, llega a Egipto, y entonces hay una ciudad que se llama Alejandría, donde se tenía, o donde estaba lo que era la biblioteca más grande del mundo, que era la biblioteca de Alejandría, y donde se tenía toda la sabiduría antigua. Y precisamente hay una carta
que se llama la Carta de Aristea, no sé si la han escuchado. Esta Carta de Aristea nos cuenta la historia de cómo se realiza la traducción al griego. Ahora, esta carta nos habla que Ptolomeo Filadelfo II deseaba tener toda la sabiduría, entonces le encarga a Demetrio de Faledo que se encargue de esta tarea. Entonces, entre esa tarea era también recopilar la sabiduría judía, y entonces le envían una carta al sumo sacerdote Eleazar. Le envía 72 ancianos con la ley, y entonces ellos comienzan la traducción en una isla, en diferentes celdas, y ellos, según esta leyenda, terminan en 72 días, pero es improbable porque una traducción o tratar de copiar una parte de la escritura se tarda más de 10 años. Y entonces se le llama una Biblia inspirada, que también lo reafirma Flavio Josefo y Filón de Alejandría. Ahora, ¿qué libros se traducen primeramente? Los primeros 5 libros, que es el libro de la ley, y posteriormente para el siglo I ya se termina esta traducción. Quiere decir que la traducción de la Septuaginta se va traduciendo poco a poco, y también se van terminando algunos libros, como el libro de Daniel, como el libro de Eclesiastes, el libro de y otros libros que nosotros le llamamos o le conocemos como los deuterocanónicos, como Eclesiástico, Tobías, Macabeos, etcétera, etcétera. Todavía ahí no se establece un canon, todavía no existe un canon establecido. Entonces ya posterior, por eso se le conoce en el primer siglo el canon alejandrino, que contiene para nosotros los 39 libros y más los libros deuterocanónicos. Ahora, ¿en qué idioma se escribe? Bueno, se traduce en griego. Ahora, ¿qué diferencia hay en nuestro griego actual con este griego que tenemos aquí? ¿Este es el griego actual? Ajá. Que a aquel se le conocía como griego coineo común. Ajá. El lenguaje más sencillo y de la gente lo entendió. Exacto. Ahora, ¿por qué el griego coineo se deriva de diferentes griegos? Hay que diferenciar entre el griego clásico de Platón y Aristóteles al griego común. Pero el griego que se escribe en la Septuaginta y el Nuevo Testamento es totalmente en mayúsculas. Se llaman unciales, precisamente como un texto del Nuevo Testamento que tengo aquí en este fragmento del papiro Ryland 52, que es el Evangelio de Juan y data del siglo II, más o menos en el año 135, muy cercano, pero está totalmente escrito en mayúsculas sin separación. Y algunos documentos que se sellaron en el siglo XVIII precisamente son de este tipo de escritura. Los minúsculos ya vienen hasta el siglo VII o IX, que ya es como nosotros lo conocemos. Ahora, ¿por qué es tan importante la Septuaginta? Sería una buena pregunta. ¿Por qué es tan importante la Septuaginta o esta traducción? Porque esta traducción es usada por los apóstoles. Precisamente nos debemos entender que toda la teología cristiana está basada en la Septuaginta. Un ejemplo claro, cuando nosotros hablamos del nacimiento virginal y leemos el libro de Mateo, capítulo 1, nos habla de una profecía, ¿sí? Isaías 7:14, y de una virgen nacerá un hijo y su nombre se llamará Emmanuel. La palabra que usa virgen es la palabra partenos, que significa una mujer que no ha sido tocada. Pero el texto hebreo tiene la palabra alma, que es una mujer casadera. O sea, no significa que sea virgen o no. Entonces, ¿qué palabra usa Mateo o qué versión usa para declarar la virginidad de María? Precisamente la Septuaginta, la palabra partenos. Y de ahí proviene entonces el nacimiento virginal, la anunciación de Jesús, etcétera, etcétera. Otro texto que menciona, mi hijo eres tú y te he llamado para las naciones, que menciona el Salmo 2 y lo declara el libro de Hebreos. ¿De quién está declarando ese pasaje? Jesús. De Jesús. Está aportando entonces el mesianismo de Jesús. Cuando dice Pedro, no verás mi alma en el Seol, está citando un salmo.
que estaba declarando la resurrección de Jesús. Entonces, esto nos aporta hacia la doctrina cristiana, nos aporta el entender la doctrina cristiana a base de la Septuaginta. La Septuaginta posteriormente es rechazada totalmente por los judíos porque los cristianos afirmaban con esto el mesianismo de Jesús. Y entonces se hacen otras revisiones, por ejemplo la famosa revisión de Símaco, Teodosio y entre ellos, son traducciones al griego. Pero los judíos para el finales del siglo I, en el concilio de Yamna, comienzan a determinar qué libros deben estar dentro del canon. Y dos libros que estaban totalmente ya casi fuera, que no eran considerados, es Cantares y el libro de Esther. Porque el Cantares habla sobre el matrimonio, sobre los esposos, y Esther no se menciona el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo se declaró que fueran canónicos? Bueno, dice, la alegoría de Esther es que Dios es el esposo y Israel es la esposa. Está. Y que Esther no se menciona el nombre de Dios, pero se ve la obra y la mano de Dios ahí dentro, ¿no? Entonces, esto permitió que estos entraran, pero fue un proceso todavía bastante largo, precisamente no fue que en ese momento, sino fue un proceso bastante largo. Igualmente con el canon del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe en el año 50, con la primera carta a los tesalonicenses, y se termina con el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el año 100. Ahora, debemos entender que de ahí hasta el año más o menos 390 se van decidiendo qué libros se van dentro del Nuevo Testamento. Pero ya hay algunos manuscritos como Bomber, Chester Beatty, que se declaran qué libros, por ejemplo, los Evangelios, las cartas paulinas, las cartas universales. Atanasio en el 326 escribe en una carta qué libros del Nuevo Testamento, Orígenes, y hasta en el concilio de Cartago y en el concilio de Hipona se declaran entonces los libros del Nuevo Testamento. Todo eso sobre la línea de la traducción de la Septuaginta. Ajá. Y hay otra línea, me imagino, realmente de lo que era el hebreo puro. La gente que se fue a Antioquía cuando hubo la dispersión, cuando vino el Espíritu Santo, y muchos se dispersaron y allá también siguieron con su propia Biblia. Hay dos líneas, ¿es correcto? No tanto dos líneas. Lo que estamos hablando que los apóstoles adoptaron el Antiguo Testamento, que era también la traducción desde el hebreo al griego, y ahí marcaron quién era Jesús. Los hebreos continuaron con el canon palestino, que es el texto en hebreo, y entonces cuando se predica en Antioquía, estamos hablando que son gentiles, se predica desde la Septuaginta, porque ya entonces también ahí viene la traducción al siriaco, que ya es una traducción posterior. ¿Por qué? Porque el cristianismo se va expandiendo en diferentes lugares por los misioneros y llegan a Siria, llegan a Egipto, a Alejandría con el copto, al armenio, y llegan a Italia con el latín, y entonces se necesita traducir las escrituras. El Nuevo Testamento es traducido como el Antiguo Testamento, tanto en latín y en otros idiomas. Ajá. Y ahora es interesante porque para el siglo IV, ya considerando las traducciones como las Vetus Latinas, que son traducciones del siglo II, son revisadas por un erudito llamado Jerónimo de Estridón. Él revisa estas Vetus Latinas, los Evangelios, pero él comienza una traducción en el 390 más o menos, desde el hebreo, o sea, ya se basa desde el hebreo, y posteriormente el Nuevo Testamento desde el griego. Él había comenzado la traducción de los Salmos, pero posteriormente se convence en traducir desde el hebreo, y de ahí entonces nace la Vulgata Latina, que es lo que conocemos como la Biblia, que muchas conocen como la Biblia católica, que es la Biblia oficial de la Iglesia Occidental, la que pertenecemos nosotros, sino evangélicos, pertenecemos de la Iglesia Occidental.
Y la iglesia oriental continúa con la Septuaginta, la iglesia griega antigua, ortodoxa, esa línea de la iglesia oriental continúa con la Septuaginta. Pero también está el canon etiópico, está el canon católico, está el canon de la Septuaginta, está el canon evangélico. Ahora, ¿qué nos une a todas estas iglesias? Pregunta, entonces cánones eran usados, obviamente, pero reconocidos, ¿cuántos o cuáles? Ajá, en cada una de estas iglesias, la iglesia etiópica reconoce 80 libros. El canon católico reconoce 73, el evangélico reconoce 66, ¿no? Y el canon alejandrino son 73, me parece, o más. Ahora, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común estos cánones? ¿Cuál es el tema principal del tema de las escrituras? La salvación, ¿no? La salvación, la redención del hombre, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema principal? Es Jesús. Y si esto nos une, o sea, si este es el tema principal, entonces lo que quiero comentar que entonces es la misma escritura, aunque con diferentes libros. ¿Sí? O sea, no importa si el canon etiópico tiene 80, pero si tiene la Biblia, tiene este mensaje que el hombre debe de leerlo, que debe de entender, a pesar que tenga más libros, pero está el mensaje implícito, porque ese es el mensaje de las escrituras. Entonces, es lo que quiero mencionar. Y a pesar de toda esta pluralidad de cánones, y a pesar de todo, el mensaje es hacia Cristo. Y este es el mensaje que se tenía que traducir a otras lenguas, el mensaje del Evangelio. Entonces se traduce al latín, se traduce al armenio, se traduce al sillaco, se traduce al copto, y entonces la iglesia occidental continúa con la Vulgata latina más de 1000 años. Entonces esta es copiada más de 1000 años, y entonces son más de 8000 manuscritos. Ahora déjenme decirle que en el texto hebreo son 5000 manuscritos que tenemos del texto hebreo, más los manuscritos del Mar Muerto. Son más de 5300 manuscritos del texto en griego. Y dirían, ¿por qué tantas copias? Por la importancia que tenía la Biblia. Déjenme decirle que el libro de Platón, del banquete, son 15 copias y muy lejanas, 1000 años, 3000 años, muy lejanos al escritor. Y tenemos manuscritos muy cercanos, principalmente del Nuevo Testamento, del siglo IV, del siglo III, del siglo II, muy cercanos a los escritores. Y a pesar de las variantes que existen, porque hay variantes, no podemos negar las variantes, pero tienen el mismo mensaje. Quiero poner este ejemplo, miren. ¿Qué pasaría si yo les dijera, vamos a copiar este texto y lo vamos a copiar los 5? Y al mostrar este texto va a haber una diferencia, porque a lo mejor quizás a alguno le faltó un punto, una coma, una palabra, pero el mensaje es el mismo. La esencia es el mismo. La esencia, sí, claro. ¿Sí? Oh, ya. Entonces, aunque hay algunas variantes, pero el mensaje es el mismo. No, debemos entender que las variantes no afectan la doctrina. Y esto tiene un trabajo bastante difícil hecho por los copistas. Al final van a leer una porción de un miniaturista que decía, los copistas quedaban ciegos, quedaban jorobados con dolor de costilla. Por el tanto tiempo, ellos tardaban de hacer 3 folios al día. Imagínense, por 10 años hacer este trabajo de copista. Que eran remunerados, sí, porque se les pagaba por día. Más el trabajo del material que era el pergamino. Era un material que no todos tenían esa oportunidad de tener. Aunque realmente sí, son errores de cansancio, son errores humanos, pero pienso que hoy en día son a propósito muchos errores que les meten para deformar la doctrina y son aprobadas las Biblias. Erróneamente para seguir la era moderna en la cual estamos. Mire, debemos diferenciar entre
nosotros llamamos versiones a las traducciones. La traducción debe de ser desde el texto hebreo, griego y arameo. Si estamos hablando de la Biblia, tiene que ser de esas lenguas, ¿sí? Que sí hay traducciones que, por ejemplo, vienen de la traducción de Casodón y eso, sí, pero para llamarle versión tiene que ser desde la traducción del hebreo o del griego, para hacer una traducción, ¿sí? Ahora, que ha habido hoy traducciones, por ejemplo, que son modernas y que son actuales, no, muchas de ellas no es porque se les haya quitado o se les haya puesto, sino que muchas son de los manuscritos más antiguos. ¿Por qué? Porque los reformadores, que la mayoría de las traducciones que nosotros tenemos, eran manuscritos del siglo X, del siglo XI, del siglo XII. Entonces, cuando se descubren estos manuscritos, que son manuscritos más cortos, ¿por qué? Porque el labor del copista era que fuera la escritura más entendible. Y entonces, precisamente, por eso hay esas diferencias. Sí. Entonces, precisamente, no es que el traductor o se le diga, voy a quitar este manuscrito. No, es que no está en el manuscrito antiguo. Se están basando en los manuscritos antiguos, como el Códice Alejandrino, Sinaítico, como el Códice Vaticano, como el Códice de Beza, que son manuscritos del siglo IV, del siglo V, son muy antiguos. Entonces, no es que sociedades bíblicas, este pasaje no me gusta, no, es que no están en los antiguos, porque ya gracias a los descubrimientos tenemos documentos más antiguos. Y entonces esto habla, por eso hablaba de la pluralidad del texto bíblico, porque nos ayuda a conocer el mensaje bíblico en su esencia. Ahora, la traducción de la Biblia, estaba yo leyendo hace rato un libro, o sea, una Biblia interlineal. Así dice en hebreo y así debe decir en español. Ese es un tipo de traducción. Sin embargo, hay otro tipo de traducción, lo que el hombre entiende. Dios quiso decir esto y es lo que yo pienso y lo pongo. O sea, hay dos tipos de traducciones. ¿Y cuál es la Biblia más pura, se puede decir hasta el momento? Porque hay infinidad de Biblias. Y hasta hoy en día, ¿cuál sería la más pura, la más original, la más exacta? Es que no hay una traducción muy pura, porque al momento que tú traduces, interpretas. Porque principalmente tienes que entender la cultura en el momento que se escribe. Tienes que entender todo lo que el autor quiere decir. Por ejemplo, cuando habla de las lámparas, ¿a qué imagen pensamos que es una lámpara? Foco. Una pila, Una lámpara que llevas cargando, ¿sí? Pero ¿sabían que la diferencia de una lámpara que Jesús se menciona es esta? ¿Sí menciona? ¿Sí me entienden lo que estoy hablando en el contexto? Porque al momento que tú te acercas al texto tienes que interpretar qué me está diciendo el autor. Porque ahora también conocer la sintaxis del texto bíblico. Porque el griego es el sujeto, es el predicado y es el verbo. Yo puedo decir, Iván, pelota juega. Así yo traduzco del griego, así yo traduciría, Iván, pelota juega. ¿Y qué tengo que hacer? En mi sintaxis español, Iván juega la pelota. Ese es el problema de la traducción, porque tienes que entender la sintaxis, la cultura, la forma en que se está escribiendo, cómo el autor está diciendo la palabra. Ese rato le estaba hablando de ese texto que nosotros leemos, ¡oh, garras insensatos! ¿Cómo tú lo traducirías? ¿No? ¿En cómo tú entenderías ese texto? Oh, hermano insensato, o sea, ¿cómo? No, si es hermanos, no sé insensato, sino el espíritu que está ahí, eso es la parte de la traducción. Entonces, por eso el poder consultar diferentes versiones es bueno. Y si más tenemos la oportunidad de poder ir al griego o irnos al hebreo, es mucho mejor, porque podemos entender más el contexto.
Precisamente se habla de la hermenéutica, que es parte de una herramienta que se usa para entender. Entonces, lo que les mencionaba, si nosotros tradujéramos totalmente filológico el texto, bueno, como lo hacen muchos filólogos, a lo mejor lo entendemos, pero se necesita la revelación, se necesita el Espíritu para hacernos entender ese mensaje, esa esencia del mensaje de las Escrituras, la inspiración que tiene ese libro y que ha transformado el corazón del hombre. Por eso hablamos del libro del libro. Y que ese libro fue copiado por más de 1000 años, que fue trabajado y que posteriormente fue iluminado, porque existen Biblias iluminadas en la cual los miniaturistas trabajaron y que ahora lo podemos comparar con nuestras Biblias ilustradas, las Biblias para niños. Así eran las Biblias en el siglo XII. Por eso podemos ver grandes catedrales con esas imágenes de los grandes eventos bíblicos, porque así se enseñaban a la gente. No todos tenían la oportunidad de tener una Biblia, por lo caro que era. Estamos hablando de para tener una Biblia era matar casi un rebaño completo. ¿Quién puede tener esa cantidad? Pero el costoso, ¿por qué? Por el material, por el pergamino. Ok. Y porque se tenía que pagarle al copista por día, o sea, más de 10 años. Entonces era algo costoso y no todos tenían la oportunidad, no todos sabían leer, no todos entendían los idiomas. Ya. Entonces, precisamente para poder contrarrestar eso, ¿qué hacen? Pues por medio de ilustraciones. Y entonces, quiero hablarles precisamente de una de las Biblias ilustradas. A lo mejor para muchos, ¡ay, qué bonito para niños!, ¿no? Pero quiero darles a conocer esta hermosa Biblia, que le llaman también la Biblia más bella del mundo, se llama la Biblia de San Luis. Fue mandada a hacer por Blanca de Castilla para su hijo Luis IX. Y esta Biblia contiene el texto en latín, en la parte del medio, contiene los comentarios de los padres, y cada medallón representa mi texto bíblico y la interpretación teológica. Esta parte de este folio que tenemos aquí nos está hablando del libro de Daniel, cuando el foso de los leones. Ellos representan a Daniel saliendo del foso de los leones, pero la interpretación que ellos le dan es como Jesús vence a sus enemigos, venciendo a la muerte y saliendo en la resurrección. Esa es la interpretación que ellos le dan en la Edad Media. También se le llama la Biblia moralizante, precisamente porque de esta manera, como reitero, se le enseñaba a leer a los príncipes. Esta edición de la Biblia de San Luis no solo le perteneció a ese rey, sino también a Alfonso el Sabio, que fue uno de los primeros traductores que realiza de las lenguas romances, precisamente del latín a las lenguas romances, que es el castellano, que es el portugués, que es el francés, etc. Ahora, ¿por qué? Precisamente es importante conocer que España está dividido en diferentes reinos. No está como ahora la conocemos, en el reino de Castilla, en el reino de Aragón, etc. Y entonces los árabes conquistaron toda esa zona. Y entonces por eso podemos conocer la pluralidad de la riqueza literaria que hay en ese lugar, porque convivían los árabes, convivían los católicos y convivían los judíos. Y hay algunas traducciones de los judíos, como la Biblia del Alba, por Moisés Arrangel, al castellano, la Biblia de Alfonso el Sabio, que se llama La General Historia. Alfonso el Sabio lo que quiere es contar la historia desde los orígenes de la humanidad hasta los reyes de Castilla. Traduce el Antiguo Testamento, una paráfrasis del Antiguo Testamento, algunas porciones del Nuevo Testamento, incluye algunas historias como de Eusebio, Plinio, etc., y se le llama La General Historia. Todavía no estamos hablando de una Biblia completa, hasta 1569, con la primera Biblia completa, pero todavía están comenzando algunas traducciones. En este mismo entorno se está prohibiendo las escrituras por el Papa Inocencio III, diciendo no le den las perlas a los puercos. También se instituye la Inquisición en el año 1106,
persiguiendo a los valdenses y a los cátaros. Entonces, en otros concilios también ya se reitera también la provisión de las escrituras, y en 1335 John Wycliffe también hace la traducción del latín al inglés. O sea, se están comenzando algunas traducciones, pero se están algunas traducciones. En la actualidad veo que están saliendo nuevas Biblias, la Biblia moderna, la Biblia para niños, para la mujer, para X, Y, Z. ¿Son aprobadas a través de algún concilio, todas esas Biblias? ¿O son de origen puramente humano por cuestión de economía? Es que, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, la Biblia de la mujer es una Reina Valera, ¿no? Pero solamente lo que son anotaciones. Por ejemplo, la Biblia del matrimonio pues, es una Reina Valera, pero pues, comienza, o sea, con anotaciones para el matrimonio. O, por ejemplo, la Biblia de arcoíris, pues nada más lo que hacen es con colores subrayar ciertos temas. Hay traducciones modernas que, como les mencioné, son traducciones desde los manuscritos antiguos. Entonces, hay algunas que son totalmente fraudulentas, y hay algunas, como por ejemplo la famosa Biblia, el Código Real, no sé si lo han escuchado, que la mayoría usan los judaizantes, y que es una Reina Valera, pero con palabras en hebreo. O sea, es como, por ejemplo, Jesús dijo, yo diría, Yeshua dijo, ¿no? Etcétera, sí. Esa es la que usan totalmente. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, pero no hay una traducción, no hay una mención de verdaderamente, solamente el libro de Mateo, pero eso data hasta el siglo IX, que usaron los judíos para poder debatir con los mismos cristianos. O sea, son versiones transgiversadas. Las versiones de hoy, les menciono, son traducciones hechas desde los textos originales, por eso hay algunas diferencias. Es parte de un estudio que también se llama crítica textual, y nos menciona las diferentes familias, la familia del bizantino, los textos documentarios, etc. Pero podemos decir que si usted compara la misma Biblia con la Biblia actual, pues es el mismo mensaje, simplemente que nada más en otras ¿Quién palabras. aprueba todo eso? ¿Hay algún concilio, algún grupo? ¿Quién aprueba todas esas Biblias adicionales con esos conceptos? ¿Hay algún grupo hoy en día, algún concilio que diga, visto bueno, sale, va? O... La sociedad bíblica, ¿no? Ajá, precisamente es un trabajo de sociedades bíblicas, y entonces comienzan a hacer el trabajo con los diferentes eruditos. Nosotros como museo participamos con el foro, bueno, con las sociedades bíblicas, pero también participamos con la asociación Wycliffe, que son los traductores que hacen de los textos a lenguas indígenas. Entonces, si hay alguien que se dedica a hacer la revisión, pero como menciono, también tiene que ver cómo se interpreta esa escritura, ¿no? O sea, también, entonces hay escrituras que, a pesar de que son bien traducidas y que están bien hechas, pero el problema es como tú o el grupo que se acerca a ella interpreta. O sea, como diría Francisco de Encinas, diría en su carta, su dedicatoria, las herejías no vienen de la lectura de la escritura, sino de la mala interpretación de la escritura. Porque hay grupos que interpretan las escrituras, aunque tengan una Reina Valera, interpretan mal. ¿Sí? Hay personas, por ahí un sacerdote que me recuerdo su nombre, usa la Reina Valera para validar el purgatorio. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué toman? Mateo 5. Mateo dice que dejarás, que te acercarás, y cuando veas a tu enemigo y que veas al alguacil, te arregle, porque si no pagarás en este mundo y en el otro. Eso lo dice la Reina Valera. Y yo lo interpreto, pues fíjate, aquí dice que el purgatorio. ¿Sí me entienden?
¿Quién está interpretando más, la Biblia o el que lo está leyendo? No sé, que lo está leyendo. ¿Sí me entienden? Es lo que quiero que hacemos en este caso de las traducciones. O sea que esto pasa cuando uno lee la escritura y es como que cuando Dios nos habla, ¿no? Pero de diferente manera. Ajá. Es lo que yo quiero entender. Que a final de cuentas, lo mismo pasa con la traducción, ¿no? O sea, ahí está, pero es conforme uno lo vaya entendiendo. Y creo que hasta ahorita, ¿no? En estos tiempos es la cuestión, hasta de la cultura, ¿no? Ajá. Por eso tanta traducción, supongo yo que hay. Sí, miren, voy a poner un ejemplo. Estamos traduciendo pan, cuando dice que Jesús es el pan de vida. Llegamos a un lugar donde no existe la palabra pan, pero existe la palabra tortilla. Y yo lo que quiero hacer referencia a que Jesús es el alimento de vida. Así como la tortilla me alimenta físicamente y me ayuda para un crecimiento, la palabra Jesús es el alimento espiritual que me ayuda en mi vida espiritual. ¿Yo cómo traduciría si no existe la palabra pan y existe la palabra tortilla? ¿Cómo traduciría? Pues puedes ver desde un ejemplo como maíz, no sé, se me viene a la cabeza, no sé, masa, probablemente. O tortilla. O sí, al final La de cuentas, ¿no? tortilla. Igual si lo Bebida. llevamos a las lenguas indígenas, el Ajá. pan parece significa su contexto cultural, Ajá. lo pueden hacer, pero también la revisión, hermano, el cuidado que las traducciones deben hacerse es precisamente ese grupo de eruditos bíblicos que Dios pues ayuda para que no sesguen demasiado las palabras y sea lo más preciso en base al mensaje. Sí, que ya después se les enseñaría por la cultura, claro, pero en ese momento para dar el mensaje como, entonces estoy diciendo, Jesús es el pan de vida, o yo soy el pan o yo soy la tortilla de vida. Ahora, nosotros cuando dice Señor Jesús ahí, yo soy el pan de vida, pues nos imaginamos nuestro pan, ahí nuestro virote, eso, ¿no? Pero propiamente ellos estaban hablando de una tortilla tal cual como tipo pizza, ¿me explico? Para ellos esos eran los panes de antes. Claro, el pan de cebada, el pan de maíz, el pan de trigo. Los pobres que usaban pues el pan de cebada y la de un nivel más alto, pan de trigo. Entonces, cuando se dame el pan de cada día, está hablando, dame el pan necesario. Entonces, sí me entiendes, parte de cómo... Ese padre famoso tal vez es Luis Toro. Ha habido mucha confrontación con la gente que nos llaman, a la mayoría, protestantes, hermanos de la fe y demás, porque él interpreta o lee la Biblia y dice, mira, aquí dice, y te lo dice, ¿eh? Mira aquí dice, y mira aquí, ¿sí o no? O sea, hay mucha confrontación con ese tipo. La idea es cómo interpretamos la palabra de Dios. Por eso hay una materia o hay una herramienta que se llama hermenéutica. Ya, okay. La hermenéutica es el arte de interpretar y nos enseña a estudiar el contexto cultural, el lenguaje literario. La sintaxis es muy importante. Porque nuestra conjugación, ejemplo, de algún verbo, ¿verdad? A nivel de sintaxis griega y hebrea, a veces distamos mucho. Por eso se van a palabras bien, hasta fantasiosas, quiero decir, pero ahí es donde Dios ha tenido cuidado de hermanos cristianos que los usan precisamente para la traducción, para que sea lo más fiel posible. Sí, por ejemplo, hay diferentes tipos de verbos, el verbo presente, el auristo, el vocativo, el indicativo, que son partes sus tiempos, los tiempos. Pasado, presente, futuro, ellos tienen como 7. O sea, subjuntivo y ¿qué sé qué tanto? El indicativo, el vocativo, el pasivo. El pasivo es que la acción viene sobre uno. Entonces, cuando habla en un pasivo, la acción cae sobre el sujeto. Entonces, ahí también se tiene que, en un momento. Entonces, todo es una parte de lo que si queremos interpretar y enseñar las escrituras, pues es tener un conocimiento de eso. Ahí está la enseñanza mal interpretada y aplicada en el catolicismo, que cuando Jesús le dice a Pedro, y tú eres la roca, tú eres Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro, pero sobre tú eres, ¿cómo dice?
Petros. Y sobre esta Petra, que Jesús le dice, sobre mí, yo edificaré mi iglesia. Sí, ¿Ah? de hecho, hay aún en el conceso de los discípulos, los padres de la iglesia, hay una interpretación muy diferente. Algunos dicen, no, pues si es Pedro, otro es Jesús, otro es el mensaje, etcétera, ¿no? Pero el punto es cómo se interpreta el texto bíblico y cómo tú lo aplicas. Entonces, todo esto nos lleva a que ellos digan, no, el magisterio tiene la autoridad, el magisterio tiene la interpretación. Salen los papas. Ajá, y entonces ellos dicen, nosotros solamente interpretamos solamente esto, y ese fue el problema que de todo ese tiempo del siglo, de la Edad Media, que a Tangle le dijo, por ahí un maestro, un profesor también de teología, y le dice, entonces, literalmente dice, sácate los ojos, veníamos a un pueblo ciego, dice, pero es más ciego somos más ciegos si no tenemos la palabra de Dios. O sea, ¿cómo interpretaba, no? Entonces, es ahí donde tenemos que, se tienen, muchos que no tienen ese cuidado de conocer esto, interpretan, por eso mucha gente pues aparta. Todo esto, entonces, pues supuestamente considerando lo que los católicos decían, por eso la prohibición al pueblo, al vulgo. Y el latín entonces se convertiría, digamos, en la lengua oficial, en la lengua angélica, prohibiendo las traducciones al vulgo. ¿Cómo traducir la sagrada palabra de Dios en un lenguaje del pueblo? Pues ese era el trabajo de la Vulgata latina, por eso se llamaba Vulgata, para el pueblo. Eso es lo que Jerónimo decía. Pero bueno, toda esa interpretación de la doctrina de la inspiración y de la interpretación privada, pues es parte de lo que ellos supuestamente trataban de guardar al pueblo a que no se equivocaran. Pero todo eso llevó a que también ellos se equivocaran en ciertas doctrinas, ya invalidando, porque aún en el tiempo de la reina Isabel, los sacerdotes solamente citaban la misa en latín, o sea, no, nada más aprendían la misa en latín, pero no, cuando alguien le preguntaba, así como ahorita, ¿no? Me preguntan yo, no sé, ¿no? Así, ellos no sabían qué contestar. Por eso esta reina comenzó una reforma. Ante todo, sí. Jesús mismo enseñó la interpretación de su propia palabra. Ejemplo, recuerdo cuando está ese ejemplo disculpe, no me sé bien el contexto, pero dice, la palabra es Gehenna o infierno. ¿Se acuerda que culturalmente ellos tenían, como nosotros hoy, un basurero, que allá aventaban todo, ¿no? Los desechos, y le llamaban así el Gehenna, o sea, ese lugar feo, malo, ¿no? Que no sirve para nada. Pero Jesús, al permitir esa palabra también, en su palabra griega, y se la da a Pablo, le está entonces dando el significado espiritual de ese ejemplo, ¿no? Exacto, porque en ese lugar eran donde hacían los sacrificios de los niños hacia la adoración a Moloch. Y entonces habla de ese fuego que no se apaga, precisamente de ese lugar. Entonces de ahí conocemos un poquito el contexto. De hecho, Jesús dijo, ahora yo os digo, toda interpretación tiene que entonces estar basado hacia el Nuevo Testamento, hacia Jesús. Porque si yo interpreto la poligamia, la Biblia enseña la poligamia, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? Muchas. Y yo digo, ahí la Biblia dice, ya ven, ahí dice que uno tenía miles de mujeres. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Antes, ¿qué dice? ¿Cómo fue en el principio? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahí está. Nada de poligamia. Jesús me enseña que yo solo tengo que tener una esposa. Pablo dice, marido de una sola mujer. Ya. ¿Sí me entiende? A la base de ahora la cuestión de los géneros, ¿no? Mujer y hombre los hizo, no, ahora está Adán, Eva y Esteban, perdón. Sí. O sea, podemos hablar un poquito de todo este tema porque es parte del tema de la interpretación de la Biblia. Pero lo que queremos es hacer entender que entonces
la palabra de Dios tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo, pero también Dios nos ha dado estas herramientas para poder saber todo lo que estamos viviendo en el contexto cultural, el lenguaje, los lenguajes literarios, Costumbres. todo eso, usos y costumbres, porque a veces tenemos algunas ideas y no es las ideas que se tenían. O sea, sencillo. Como este ejemplo que nos puso, la lámpara, ¿quién se va a imaginar una lámpara así? ¿No? Culturalmente, nosotros pensamos en focos de estos, pero nada que ver, y en ese momento el Señor de los apóstoles, miren, como la lámpara del cuerpo, ¿no? Exacto, que se vertía el aceite y se pone una mecha. Eso habla de las cosas de las mujeres insensatas que no tenían la lámpara. Sí. Entonces, todo esto a lo que nos lleva a entender que sí es necesario conocer un poquito de todo esto. Y yo creo que en un momento pues, a ustedes se les va a enseñar. Ahora, precisamente cuando estamos hablando de las traducciones, también debemos entender un poquito qué textos en hebreo nos llegan para nuestras traducciones. Pregunto, ¿qué tipo de hebreo pensamos que nos llegan a nuestros textos para nuestra traducción? Porque podemos pensar, como los rollos de Qumran, ¿no? Que son el hebreo que no tiene vocales. Y ahorita, por las preguntas, se me olvidó mencionar un poquito sobre eso, porque veníamos con las preguntas. El texto que mencionamos como hebreo, porque también ya en las traducciones ya del siglo XII, siglo XIII, el hebreo que se usa es un texto que se llama texto masorético, no sé si lo han escuchado. El texto masorético es el texto que ya tiene vocalización, a diferencia como nuestro texto de Qumran. Este texto contiene algo particular, precisamente tiene algunas indicaciones de cómo yo debo de leer el texto. Hay manuscritos como el texto del Códice del Emigrado, el Códice de Alepo, que contienen esas indicaciones, que es el Kitín y el Queré, que nos indican cómo debo de leer el texto bíblico. A este tipo de textos, no los de Qumran, sino los textos del siglo X, fueron los textos que teníamos antes de los descubrimientos de Qumran. Estos textos se basan en nuestras traducciones de Reina Valera. Por eso, para que ustedes conozcan un poquito, ¿sí? Porque se pasó a hablarles un poquito del texto masorético y de este estuche del siglo X, safaradita, que es para la lectura y la protección del texto de la Torá. De hecho, se hace una gran fiesta de la Torá cuando se comienza y se termina la lectura. Entonces, este es el texto que también tiene las diferentes copias, como le mencioné, el texto de la Biblia del Alba, precisamente el trabajo que hace Moisés Arraquel. Pero, hablando un poquito de las variantes, podemos ir por el trabajo que hacía a mano. Pero en 1442 viene el invento de la imprenta. El invento de la imprenta es muy importante porque eso permitía que no hubiera tanta variante. Entonces, Johannes Gutenberg inventa la imprenta en este fecha de 1442 basado en las prensas de uvas, con este mecanismo de martillo en el cual me ayuda a imprimir. También inventando los famosos tipos móviles, que son pequeñas letras hechas de plomo, y en el cual se van formando un texto bíblico, en el cual se vierte en esta pequeña caja, en el cual también podemos ver que se pone lo que es el papel o el pergamino, se cerraba, y posteriormente lo que se hacía era con esta palanquita cerrar, y con este palanca imprimiendo con este martillo salía impreso. Posteriormente lo que se hacía era sacar el pergamino o el papel, se dejaba secar, se le entregaba al dueño
el dueño lo llevaba con los miniaturistas para que hicieran el acabado de las letras capitulares, que son las primeras letras. Esta posteriormente se embellecía el texto y se encuadernaba y se entregaba. ¿Cuál fue el primer libro que se imprime? Precisamente la Biblia, que se llama la Vulgata Latina y que posteriormente se llamaría la Biblia Incunable, porque nace en la cuna de la imprenta, y la Biblia de las 42 líneas, porque están basadas en 42 líneas. Se imprimen 35 en pergamino y 137 en papel. Y son 2 tomos y cada uno tiene su particular. Ahora, ese es el primer libro que se imprime, hablando de la Biblia. Pero gracias a la imprenta se puede publicar diferentes libros, no solo sagrados o religiosos, sino científicos. Ahora, la imprenta es muy importante porque así nos ayuda a dar a conocer los diferentes movimientos que se dan en el siglo XV. ¿Qué movimientos? Por ejemplo, el Renacimiento, el humanismo, y otros movimientos como la Reforma, y como mencionó, ya se comienzan a imprimir algunos libros científicos. Ya como en el siglo XVI, a mediados, ya había una universidad, la Universidad de Padua, que estaba ya trabajando precisamente con un cuerpo humano, y eso estaba prohibido por la Inquisición. Entonces se publica también el libro de los libros prohibidos, ¿sí? Perdón, comentarios, si puedo. Pensando, el primer libro impreso, no había libros como tal, y el original es códex o código. ¿Está bien? Sí. Ahora, pienso, hubo libros, ejemplo, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, culturalmente hablando, pero esos que, bueno, también eran pergaminos, también eran ese tipo de material, porque no había ningún libro así. No, eran rollos, y ya para el siglo I, que vienen los códices, que son libros como los que conocemos, y que posteriormente también se van copiando y que se van traduciendo. Esta biblioteca de Alejandría, que era la más grandísima, igual mantenía puros rollos, volúmenes también se le llaman, rollos, volúmenes. Por eso Por el volumen. en las sinagogas aparece esa. Ajá. Y hasta finales del siglo I, los cristianos son los primeros que comienzan a usar el códice. Y entonces ya, por ejemplo, llegan a nosotros por los árabes, porque ellos traducen a Platón, a Aristóteles, sus grandes filósofos como Rubén y todos ellos. Y ya por eso hablaba de la riqueza cultural que se tenía en España. Y precisamente toda la realidad. La Biblia, la palabra es una maravilla. Sí, no la valoramos, ¿verdad? Sí, todo su lenguaje. Toda su historia, me está comentando mucho más, digo, que no podemos abarcar aquí, pero es un. Sí, por eso mencionabas así por la palabra de Dios en las palabras de Jesús. ¿Aquí alguna pregunta? Muchas. Preguntas, dudas, porque al final le hacemos examen, ¿no? Bueno. Hablando un poquito ya no a nivel espiritual, sino a nivel valor económico del libro, te pregunto porque andando ahí recorriendo varios mercados me he encontrado con Biblias en latín ya bien desgastadas. Esas tienen un valor, me imagino, económico, ya no tanto el espiritual, sino el económico. ¿Por qué luego salen de ahí? ¿O cómo es que se fueron? ¿O hay muchas de esas copias en monasterios, iglesias antiguas, yo qué sé? Sí, es que, por ejemplo, muchas de las Biblias que nosotros tenemos han sido precisamente de esos lugares. Otros se han copiado, otros son facsímiles. Por ejemplo, cuando se inicia el museo por el profesor fundador Cristian Gómez, él comienza con 5 Biblias en su cuartito, en un cuartito más pequeño que esto. Pero conforme va consiguiendo, comprando libros, de hecho los consigue en